Hola amiguitos, buenos días. Vamos a comenzar con la historia de hoy. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por la vida, la salud, tus bendiciones y este nuevo día que tú nos permites. Te pido, Señor mío, que puedas ayudarnos con la historia que vamos a impartir, Señor, que sea de bendición y de ayuda a cada persona que la escucha y la ve, Señor. Te pido también por los hermanos de la iglesia, por el servicio de hoy en la mañana y así también por la hermana que impartirá la clase en Facebook, Señor, que tú puedas ayudarla y también los niños que ven. Quédate con nosotros, perdona nuestros pecados, te lo pido gracias en el dulce nombre de Cristo. Amén. Amén. Ahora cantaremos un coro, La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo malo en mi ser. La sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo malo en mi ser. La sangre de mi buen Jesús, preciosa sangre carmesí, que derramó allá en la cruz, suficiente es para mí. Cantemos el último coro, ya vamos de pie a cantar. Ya vamos de pie a cantar, sentados la clase escuchar, el rostro inclinado nos arrodillamos, pues vamos a Dios a alabar. Vamos a aprendernos el texto, pongan mucha atención. Vamos a repetirlo 3 veces. Si no logran aprenderlo, pueden seguir repasando en sus casitas o donde estén hasta que se lo aprendan. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vamos a cantar el coro. Que me puede dar perdón, solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Bien, empecemos con nuestra clase de hoy. Hoy veremos la página roja, que representa la sangre de Cristo. Ya hemos visto la página dorada y la negra. Recuerden de qué trata, ¿verdad? La página negra, recordemos un poquito de qué se trata. Vimos que trata, ¿verdad?, sobre el pecado. Recuerden que vimos cuando Dios creó al hombre, le dio un trabajo de poner su nombre a los animales. Le dijo que de todo el árbol del fruto del huerto del Edén podía comer, pero el árbol de la ciencia del bien y del mal no podían comer, porque si comían, morirían. Acuérdense, ellos no sabían que era pecado hasta que comieron y sintieron avergonzados. La serpiente engañó a Eva para que comiese del fruto, y Eva dio a Adán, a su esposo, ¿verdad? Después Dios los castigó por su desobediencia y los sacó del huerto del Edén, pero prometió un Salvador que salvaría a la humanidad. De esta manera derrotaría a Satanás. Es por eso que todos somos pecadores, pero los que aceptan a Cristo como su Salvador son pecadores arrepentidos. Vamos a ver qué pasa con la página roja. Pongan mucha atención. Antes de comenzar nuestra clase, les contaré una pequeña historia. Esa historia trata de
nos cuenta que una casa estaba quemando y dentro había un niño en peligro. Entonces un bombero mirando dijo: mira, hay un chico allí en la ventana, allí arriba. Y él pensó ir a rescatar al niño. Tuvo que subir las escaleras con su equipo, pero era imposible para ellos bajar una escalera porque las llamas eran grandes. El bombero levantó al niño en su hombro. La única salida era bajar las escaleras llenas de humo y por la parte trasera. El gran bombero logró salir. El niño estaba seguro sobre el hombro, rescatado del peligro. El hombre grande lo había salvado. Tú y yo también necesitamos ser rescatados del peligro. Por supuesto que no es un incendio. ¿Pueden decirme de qué necesitamos ser salvados? Del pecado, ¿verdad? Del pecado que entró en el mundo cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios. Pasaron cientos y cientos de años. Adán y Eva murieron. Sus hijos también murieron. Los hijos de sus hijos murieron. Cada uno tenía el terrible problema del pecado y la separación de Dios. Así como el niño fue salvado, igual nosotros podemos ser salvados de la condenación. Solo Cristo nos puede salvar. Vamos a ver cómo. Presten mucha atención. Bueno, para empezar nuestra historia, para no hacerla tan larga, solo les contaré un poco sobre cada tema, ya que abarca, ¿verdad?, desde el nacimiento de Cristo hasta su muerte. Por eso vamos a ir, para hacerla corta, vamos a decir lo que es más importante. Para empezar con la historia bíblica, la Biblia nos cuenta que un ángel del Señor se le apareció a unos pastores durante las vigilias de la noche, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Imagínense ustedes estar ahí, ¿verdad?, cuidando sus ovejas y de repente se les aparece un ángel, ¿verdad? Y dice que tuvieron gran temor. El ángel les dijo: no tengan miedo, porque les traigo buenas noticias de gran gozo. Y el ángel les dijo que había nacido en la ciudad de David un Salvador, que era Cristo el Señor. Y también les dijo: os será de señal, que lo iban a encontrar envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y la Biblia nos dice que de repente aparecieron con el ángel muchos de las huestes celestiales, o sea, otros ángeles, ¿verdad?, que cantaban a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores estaban alegres, asustados y emocionados de la noticia que recibieron. Ellos fueron a ver lo que les dijo el ángel. Esta era una buena noticia, algo que esperaban desde hacía mucho tiempo. Acordémonos que ya tenía mucho tiempo que Dios había hecho la promesa de que enviaría un Salvador, ya que este bebé era el Salvador, quien salvaría al mundo de la separación que hay entre Dios y el hombre. Acuérdense que cuando Adán y Eva pecaron, Dios, ¿verdad?, los sacó del huerto, y por el pecado Dios, ¿verdad?, puso una separación entre el hombre y él, ¿verdad? Dios nos ama, pero aborrece nuestro pecado. Bueno, ya sabemos, ¿verdad?, que antes que naciera el niño Jesús, a María se le apareció un ángel. Este era el ángel Gabriel, para anunciarle
que Cristo, ¿verdad? Que el niño iba a nacer. Ella iba a llevar al niño dentro de su vientre, ¿verdad? Pero hoy no veremos esto. Aquí nada más vamos a ver, ¿verdad? La parte donde ya el niñito Jesús había nacido. Si ustedes han visto esta historia, pueden recordar que el ángel se le apareció. Ella, ¿verdad? Se sorprendió cuando el ángel le dijo, acordémonos que el nacimiento del niño Jesús fue un milagro, ¿verdad? Porque solo Dios pudo haber hecho esto. Bueno, cuando llegaron los pastores, hallaron al niño como el ángel les dijo, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. ¿Por qué el niñito nació en un pesebre? En ese tiempo, cuando ella estaba embarazada, la Biblia dice que el que era el gobernador, ¿verdad? Él hizo que cada quien fuera al lugar de donde ellos eran para empadronar, o sea, iba a ser como un censo. Entonces todos tenían que regresar a su lugar de nacimiento. Entonces María y José tuvieron que regresar del lugar en donde ellos eran. Pero la Biblia dice que no se halló lugar para ellos, ¿verdad? En ningún lugar donde ellos tocaban. No se halló lugar para que ellos quedaran ahí. Entonces el único lugar era un establo, ¿verdad? Donde hay muchos animalitos. Entonces ahí nació el niño Jesús, ¿verdad? Humildemente, y dice envuelto en pañales, como el ángel había anunciado a los pastores. Entonces, así encontraron ellos al bebé, ¿verdad? Cuando ellos llegaron, lo encontraron con María, con José, y el bebé estaba envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Lo pueden mirar aquí, ¿verdad? En la figura. Este bebé era el Hijo de Dios, quien iba a salvar a la humanidad. Recordemos que cuando Adán pecó, todos al nacer nacemos con ese pecado. Todos nacemos pecadores, ¿verdad? Todos somos pecadores. Dios había prometido que mandaría un Salvador. Este bebé era ese Salvador. Su nombre era Jesús, que significa Salvador. Dios le dijo a María que su nombre sería ese, ¿verdad? Jesús. Y ese iba a ser su significado, Salvador, porque él iba a salvar al mundo de sus pecados. ¿Se imaginan? Jesús dejó todo lo que tenía ahí en el cielo. Él no tenía necesidad, ¿verdad?, de venir a este mundo para salvarnos. Sin embargo, Él vino dejando toda su gloria allí en el cielo. Y dice que vino, ¿verdad?, para morir por cada uno de nosotros. Él era el que nos iba a dar la salvación. Este era el plan de Dios, que Él naciera como un bebé. Acuérdense que Él era el Hijo de Dios. Solo Dios pudo hacer este milagro, ya lo habíamos dicho. Bueno, Dios amó tanto, dice, a las personas como tú y como yo, que envió a su único Hijo para ser el Salvador. María y José tenían un hogar donde el niñito Jesús creció. Él era un niño obediente. No se quejaba, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes cuando le dicen, anda a comprar? Ay, ¿por qué yo? Anda, que vaya mi hermano. ¿Yo por qué voy, verdad? O cuando les dicen que hagan cierta cosa, siempre se quejan. La Biblia nos dice, ¿verdad?, que el niño Jesús crecía y se fortalecía y crecía, dice, en las cosas de Dios, ¿verdad? El propósito de él siempre fue aprender más de Dios. Recordemos que él mismo era Dios, era perfecto. Él fue la única persona que nació sin pecado. Todo lo que él hizo fue bueno, correcto y amable. Siempre hacía lo que agradaba a Dios. Cuando era un adulto, sanó a las personas enfermas, resucitó a algunas personas, calmó la tempestad, enseñó a las personas la palabra de Dios, hizo muchos milagros. ¿Por qué creen ustedes que él hizo esto? ¿O por qué creen que él podía hacer esas cosas? Es fácil, ¿verdad? Porque era Dios.
pero a pesar de ser hijo de Dios, la Biblia dice que él igual sentía como nosotros. Recuerden que cuando él nació, ¿verdad? Nació como un humano. O sea que él también, ¿verdad? Sentía dolor, tristeza, así como nosotros, ¿verdad? Sufrió hambre. ¿Se acuerdan de la tentación? Cuando fue llevado al desierto y fue tentado por ¿cuántos días? 40 días. Y ahí dice que fue tentado por el diablo, ¿verdad? Pero dice que el diablo le había dicho que si convertía las piedras en pan, ¿verdad? Que él podía convertirlas y comerlas. Pero él no lo hizo para mantenerse firme, ¿verdad? Acordémonos que él era Dios. Bueno, él también, ¿verdad? Tuvo necesidades mientras estuvo aquí, ¿verdad? Mientras vivía aquí en la tierra. Igual hay una parte donde dice que él lloró, pero no lloró porque estaba triste. Estaba triste, ¿verdad? Sino por las personas, por el pueblo que no creían en él, ¿verdad? Bueno. Después, mucho tiempo después, ¿verdad? De que Cristo ya había crecido. La Biblia no nos habla de su niñez, pero sí nos habla de todo lo demás. Por eso es importante que leamos nuestra Biblia, porque ahí podemos aprender muchas cosas. Dice que después de crecer y enseñar a la gente, de hacer milagros y sanar a los enfermos, había personas que no estaban de acuerdo con lo que él hacía. Estos hombres siempre buscaban cómo destruir a Cristo. Estamos hablando de los fariseos y los saduceos, ¿verdad? Estas personas nunca estuvieron de acuerdo con lo que él hacía. De hecho, buscaban siempre ocasión de cómo prenderle para que lo mataran. Bueno, pero no podían aún porque no había llegado ese tiempo. Recordemos que cuando Cristo estuvo aquí, él tenía 12 discípulos. Él había escogido 12 discípulos. De esos 12 discípulos, había uno entre sus discípulos, ¿verdad? Cuando Cristo hizo preparar la Pascua antes de que él muriera. Dice, ¿verdad?, que mandó a sus discípulos fueron a preparar esa cena. Y dice que ahí mientras estaba él con sus discípulos, ¿verdad? Dice que uno de ellos había salido, ¿verdad?, de ese lugar donde ellos estaban. Cristo le dijo que lo que iba a hacer, que lo hiciera más pronto, porque Cristo sabía lo que él iba a hacer. Estamos hablando de Judas Iscariote, ¿verdad? Él fue el que entregó a Cristo para que lo mataran, ¿verdad? Bueno, pero esa es otra historia, no vamos a ver esa parte. Bueno, después de esto, después de que Judas fue y entregó a Cristo, dice que vino la gente, ¿verdad?, para prenderle y llevárselo. Cuando ellos, ¿verdad?, habían escuchado muchas veces que él predicaba y nunca lo hicieron. Pero dice que cuando se lo llevaron ahí al patio donde era el sumo sacerdote en ese tiempo, era Anás y Caifás. Bueno, y estuvo ahí y ellos empezaron a interrogarle, ¿verdad? Ellos buscaban falso testimonio contra Cristo para que pudieran acusarle y lo mataran. Pero dice que nada de lo que ellos decían era verdad. Entonces, dice que después Cristo fue entregado, ¿verdad?, a Poncio Pilato, el gobernador en ese tiempo. Y este Pilato, dice que él, ¿verdad?, cuando se lo entregaron, él les preguntaba la razón del por qué ellos querían matarle, ¿verdad? En ese tiempo, recordemos que los judíos estaban con los romanos y para ellos, su ley de ellos era matar pero apedreando a las personas. Ellos no podían hacer eso, no les era permitido. Entonces por eso lo entregaron a Pilato para que Pilato lo sentenciara. Pero dice que Pilato, cuando él estaba allá, él les decía que no hallaba nada mal en él, no le hallaba ningún delito, ¿verdad? Y dice que se los iba a entregar a ellos para que ellos hicieran como ellos quisieran. Por eso ellos decían que no
ellos no podían hacerlo. Entonces, su esposa de Poncio Pilato le había dicho antes a él que tuviera mucho cuidado, ¿verdad? Porque ella, ¿verdad?, había padecido mucho por lo que estaba pasando con Jesús. Entonces Pilato dice que él, ¿verdad?, después de enjuiciar a Cristo, de hecho le preguntó que si él era el rey de los judíos. Y Cristo lo dijo, tú lo dices. La Biblia dice que Cristo no dijo nada, ¿verdad? Así como las ovejitas. ¿Se acuerdan que siempre se representaba a Cristo con una oveja, con un corderito? Porque un corderito era manso, ¿verdad? Cuando lo llevaban a la muerte, el corderito, ¿verdad?, era manso. Así Cristo cuando fue llevado a la muerte, ¿verdad? Cristo dice que no se quejó, no dijo nada. Pero ellos, ¿verdad? Este Pilato después de enjuiciarlo y no hallarle nada, él dijo, ¿verdad?, que cada año, ¿verdad?, de la Pascua él le soltaba un preso. Entonces él dijo y le preguntó a ellos que les iba a soltar uno y que ellos iban a escoger entre Jesús y este hombre. Este hombre se llama Barrabás. Entonces él les preguntó a quién quería que soltara, si a Jesús llamado el Cristo o a Barrabás. Y dice que, la Biblia dice que muchos de ellos, ¿verdad?, empezaron a incitar a la gente para que ellos dijeran que a Cristo. Entonces, él igual había preguntado qué querían que haga con el Cristo, ¿verdad?, al que le llamaban el rey de los judíos. Y ellos habían dicho que le crucificaran. Entonces la gente empezó a gritar que a Jesús y decían, crucifícale, crucifícale. Entonces Pilato, ¿verdad?, viendo que ya no podía hacer nada, la Biblia dice que se lavó las manos y entregó a Cristo para que lo crucificaran. Entonces, después de esto, que fue entregado a los soldados, ¿verdad? Estos soldados, teniendo a Cristo ahí, ¿verdad?, le injuriaban. La Biblia dice que le daban de puñetazos, lo golpearon, le dieron con latigazos. Y dice también, ¿verdad?, que le pusieron una corona de espinas. Imagínense ustedes todo lo que Cristo padeció, ¿verdad? Y cada sufrimiento que Él tuvo fue por cada uno de nosotros. Dice igual, ¿verdad?, que estos hombres, estos soldados, cuando le pusieron la corona de espinas, se burlaban de Él. Aparte le habían puesto una túnica y le decían, ¿verdad?, que se salvase a Él mismo. Cuando ya, ¿verdad?, la Biblia dice que el lugar donde lo iban a crucificar se llamaba el lugar de la calavera o el Gólgota. Dice que Pilato puso una inscripción en la cruz de Cristo que decía el rey de los judíos, aunque los judíos no estaban de acuerdo con eso porque decían que no era su rey. Y dice también la Biblia que estaba escrito en 3 idiomas, ¿verdad?, el griego, el latín y el hebreo. Cristo, después de ser maltratado o golpeado, dice que él mismo llevó su cruz, ¿verdad? Imagínense ustedes que primero los golpeen y todo y luego les hagan cargar una cruz. Esa cruz que él cargaba no era una cruz, ¿verdad?, que pesaba poquito, pesaba mucho. Era una cruz de madera. Y dice que después, ¿verdad?, mientras iba caminando, imagínense, quizás si él se caía, ¿verdad?, y ellos lo levantaban para que siguiera cargando su cruz. Dice que de repente encontraron allí a un joven. Hicieron que este joven ayudara a Cristo a cargar su cruz hasta el lugar donde iba a ser crucificado. La Biblia dice que ahí donde Cristo iba a ser crucificado igual, iban a poner a otros 2 hombres junto con Cristo. Quizás estos 2 eran compañeros de Barrabás, ¿verdad?, del hombre ese, el ladrón que habían soltado. Igual, la gente, ¿verdad?, estaba ahí viendo lo que pasaba.
Dice, ¿verdad? La Biblia no nos dice nada de esto, pero hay en algunas de las historias que se leen para enseñar a los niños. Dicen que en ese tiempo así castigaban a la gente que cometía algún delito, colgándolos en una cruz y matándolos, para que la gente que lo vea pensara, ¿verdad?, antes de cometer algún delito. Pero Cristo no era un delincuente. Él era el Hijo de Dios, ¿verdad? Y era perfecto. Si Él hubiera querido, hubiera, ¿verdad?, hecho llamar a sus ángeles. Acuérdense que Él es Dios. Él tiene legiones de ángeles ahí en el cielo. Y ellos hubieran bajado, ¿verdad?, a ayudarlo y a rescatarlo. Pero ese no era el plan de Dios, ¿verdad? El plan de Dios era salvar a la humanidad. Bueno, entonces, la Biblia dice, lo llevaron y lo crucificaron. Imagínense ustedes, cuando alguno se ha clavado alguna vez con un clavo. Imagínense cuando les entra el clavo en su pie, que van corriendo y no tienen zapatos. Duele, ¿verdad? Imagínense nada más el dolor que Cristo sintió cuando le clavaron los clavos, porque fue clavado en la cruz. Fue algo, ¿verdad?, doloroso. Si nosotros, ¿verdad? Por eso les digo que Él, siendo, ¿verdad?, se hizo humano, Él padeció, porque sentía. Su cuerpo sentía así como nosotros. Si nosotros nos pinchamos o nos quemamos o nos pasa algo, nos duele. Pues así le pasó a Él, ¿verdad? Le dolió, pero no se quejó. Cristo no se quejó. Bueno, ahí podemos ver, ¿verdad? Cristo ya está clavado en la cruz. Dice que cuando Él estuvo allí en la cruz, ¿verdad?, clavado, acuérdense, había un malhechor, o sea, un ladrón, ¿verdad?, a su derecha y el otro a su izquierda. Y la gente que estaba ahí viendo todo esto, aún ellos mismos le injuriaban y le decían, ¿verdad?, que si era Él Dios, como Él decía, que se bajara de ahí, que se salvara a sí mismo. Algunos le decían que Él que derribaba el templo en 3 días y lo reedificaba. Ahí Cristo no hablaba de derribar un templo y volver a construir, sino estaba hablando del templo de su cuerpo. Luego vamos a ver esto más adelantito. Entonces, esta gente se burlaba, ¿verdad? Incluso aún los soldados que estaban ahí. Y dice que, estando ahí, uno de los hombres que estaban ahí juntamente con él, dice que uno le decía, le injuriaba también y le decía, si tú eres hijo de Dios, baja de esa cruz y sálvate a ti mismo y a nosotros, decía este hombre. Y el otro hombre le decía, ni estando tú en la misma condición, temes a Dios. Nosotros padecemos justamente lo que merecemos, pero Él no ha hecho nada, le dijo. Entonces este hombre le dijo a Cristo, acuérdate de mí, le dijo, cuando vengas en tu reino. Él estaba creyendo en Cristo, ¿verdad? De que Cristo podía salvarlo, el otro no. Entonces Cristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Si ustedes ven aquí esta escena, Cristo, ¿verdad?, aún ahí, muriendo, pudo salvar a una persona. A este hombre, ¿verdad?, que creyó en Él. Entonces, dice que después de esta escena, cuando ya, ¿verdad?, ya era tarde, dice que Cristo empezó a clamar, ¿verdad? La Biblia dice que decía, Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces los soldados dijeron, veamos qué pasa, dijeron. Veamos qué pasa, decían ellos, porque a Elías llamaba, decían ellos. Pero él no estaba llamando a Elías, ¿verdad? Él estaba padeciendo
porque estaba cargando el pecado de cada uno de nosotros. Y Dios, ¿verdad?, no lo miró. Acordémonos que Dios aborrece el pecado. Acordémonos que eso fue lo que hizo que el hombre y Dios estuvieran separados, el pecado. Entonces, dice que estos hombres, mientras Cristo estaba ahí, uno de ellos empapó, ¿verdad?, una esponja y se lo dio a beber. Era vinagre, ¿verdad? Y dice que se lo dio a beber. Y después, dice que después de esto, cuando estos hombres estaban ahí colgados y no morían, ellos venían y les quebraban las piernas para que murieran más rápido. Pero la Biblia dice que a Cristo no, ¿verdad? Cuando ellos fueron, Cristo ya había muerto. Y esto pasó para que también la Escritura se cumpliera, porque hay un texto que dice que ningún hueso de él iba a ser quebrado. Entonces, dice que después de esto, Cristo estaba ahí. Si ustedes pueden mirar ahí en las figuras, podemos mirar, ¿verdad?, a la gente que está ahí mirando. Quizás algunos de ellos eran sus seguidores, como las mujeres, sus discípulos. Bueno, entonces Cristo, después de estar ahí en la cruz, dice que él murió, ¿verdad? Cuando él dijo, Elí, Elí, lama sabactani, que les dije que es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento Dios no pudo mirar a su hijo, ¿verdad?, porque estaba cargando cada uno de nuestros pecados. Entonces, dice que él gritó y dijo, consumado es. Que esto viene a significar que Cristo, al morir en esa cruz, derramando su preciosa sangre por cada uno de nosotros, dice que la salvación de cada uno de nosotros ya estaba hecho. Cuando esto pasó, ¿se acuerdan que en ese tiempo había el templo de Dios, verdad?, donde los fariseos ahí siempre estaban? Dice que el templo se rasgaron las cortinas. ¿Por qué pasó esto? Porque ya no necesitaban ir y ofrecer un corderito, ni ir, ¿verdad? Ahora necesariamente tenemos que venir a Cristo y pedirle perdón para que Él sea el que nos salve de nuestros pecados. Ya no había necesidad de llevar un corderito, sacrificarlo y que el corderito derramara su sangre. No, ahora Cristo, a través de Cristo podemos hacerlo y pedirle perdón para que Él pueda perdonar nuestros pecados. Bueno, sabemos que esta página roja nos habla de la preciosa sangre de Cristo, la sangre que Él derramó al morir por cada persona. Es por eso que es nuestro Salvador. Solo nos puede salvar del pecado. Bueno, ya vimos, ¿verdad? Mientras Cristo estaba ahí en la cruz, cuando Él estaba allí, los soldados le cuidaban. Bueno, igual la Biblia nos dice, o nos habla de un personaje que se llama José de Arimatea. Este hombre fue uno también de sus discípulos, ¿verdad? Y dice que él fue allí a Pilato a pedir el cuerpo de Cristo. Y dice que cuando él lo pidió, ¿verdad?, lo bajaron de la cruz. Y él dice que lo envolvió el cuerpo de Jesús en una tela o una sábana. Y dice que lo llevó a una tumba nueva. Lo colocó adentro. Ustedes pueden ver aquí está, ¿verdad?, los hombres llevando a Cristo para meterlo adentro de esa cueva. Y dice que cuando colocaron a Cristo adentro de esa cueva, la sellaron con una piedra grande. Nadie podía abrir esa piedra. Y dice que los seguidores del Señor Jesús estaban entristecidos, ¿verdad?, por lo que había pasado con Cristo. Pero dice, ¿verdad?, sabemos que Cristo no se iba a quedar ahí, ¿verdad?, en su tumba. Entonces, después de que Cristo fue, ¿verdad?,
sepultado ahí en la tumba. Dice que pasado. Bueno, antes de esto, así rapidito. Dice que estos hombres, ¿verdad? Los fariseos, ellos decían, ¿verdad? Allí tenían en su cabeza de que si no ponían guardias ahí en la tumba, iban a venir sus discípulos y robarse el cuerpo. Entonces eso era mentira, ¿verdad? Y dice que ellos pusieron ahí soldados para guardar o cuidar la tumba de Cristo. Y después dice, después de 3 días de la muerte de Cristo, dice que algunas mujeres, la Biblia dice que era María Magdalena entre una de ellas, dice fueron a la tumba porque querían ponerle especies a Cristo. Pero algo pasó mientras ellas iban en ese lugar cuando llegaron a la tumba. Acuérdense, ahí estaban los soldados. Y dice que se sorprendieron porque hubo un terremoto. Dice que de repente empezó a temblar. Algunos de ustedes, ¿verdad?, han pasado cuando tiembla la tierra, ¿verdad? No se siente nada agradable. Dice que entonces cuando empezó a temblar, y dice, un ángel bajó del cielo, y su aspecto era como un relámpago, y sus vestidos blancos como la nieve. Si ustedes pueden mirar en esta figura, en una parte hay una figura donde están los soldados y están las mujeres, y del otro lado está el ángel. Y dice que estos soldados al ver lo que había pasado, dice que de miedo se desmayaron y se quedaron como muertos. El ángel, la Biblia dice que el ángel movió la piedra de la tumba y se quedó sentado en ella y les dijo a las mujeres que no temieran, porque sabía que buscaban a Jesús, el que fue crucificado. Y también les dijo, no está aquí, les dijo, ha resucitado. El ángel estaba diciendo a ellas que Cristo ya no estaba en ese lugar donde lo habían puesto, porque él ya había resucitado. Acuérdense, Cristo resucitó al 3er día. Después de muerto y lo sepultaron, resucitó al 3er día. Entonces, dijo, si quien les dijo, pueden ver el lugar donde fue puesto, está vacío. Nada más estaban los lienzos, ¿verdad?, donde Cristo fue envuelto. Entonces el ángel les dijo a las mujeres que fueran a sus discípulos para que les contaran que Cristo había resucitado de entre los muertos y que iba delante de ellos. Las mujeres fueron, quizás, ¿verdad?, contentas o asustadas por lo que habían visto, sorprendidas, a dar aviso a los discípulos de las buenas noticias que habían recibido. Bueno, nuestra historia de hoy aquí termina. Ya sabemos, ¿verdad?, de qué trata nuestra página roja. La próxima semana vamos a ver la página blanca. Aquí nos vamos a quedar con la resurrección de Cristo y la próxima semana vamos a ver qué pasa. Bueno, la página roja nos cuenta de la muerte de Jesús, que Él derramó su sangre por cada uno de nosotros en la cruz. Él dijo, como dije, ¿verdad?, Él no se quejó cuando estaba sufriendo por lo que hicieron, por lo que le hicieron. Fue un acto de amor que Él hizo por cada una de las personas, así como nos dice en San Juan 3:16. ¿Se saben el texto? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En ese texto nos da la respuesta, ¿verdad? Dice, el que crea en Él no se pierda. Cristo le va a dar vida eterna si creen en Él. La muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesús eran parte del plan de Dios. Cristo aquí venció, ¿verdad?, al diablo. Acuérdense cuando estaban ahí, ¿verdad?, y Dios castigó a la serpiente y dijo que iba a poner enemistad entre él y la mujer.
está hablando de las simientes, ¿verdad? En una predicación el pastor dijo que eran 2 simientes, pero igual se refería de que Dios iba a mandar un Salvador para salvar a la humanidad. Bueno, en estas imágenes ustedes ven, hay una donde está Cristo solito, donde podemos mirar, ¿verdad? Ya vimos lo que Él padeció por cada uno de nosotros. Ahora, yo les pregunto a ustedes. Bueno, antes espero que hayan aprendido algo de esta historia. Es un poquito larga porque abarca casi todo, ¿verdad? Pero la parte principal es la muerte de Cristo, porque es donde Él, ¿verdad? Dice, hay un texto que dice, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si ustedes ven esta imagen, ahí hay una cruz y hay unos niños. Si ustedes, ¿verdad?, vienen a Cristo arrepentidos, le piden perdón, Cristo les va a perdonar. Y del otro lado tenemos a Cristo, ¿verdad?, con la tumba donde Él ya resucitó. Cristo resucitó para darnos salvación. Cristo no se quedó muerto. Él es un Dios vivo y el único Dios. No hay otro. Fuera de Él no hay ninguno que nos pueda dar salvación. Bueno, ahora vamos. Bien, vamos a repetir nuevamente nuestro texto de memoria. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí podemos ver, ¿verdad?, de lo que trató nuestra historia. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Cristo nos demostró su amor muriendo por cada uno de nosotros. Vamos a cantar el coro. Que me puede dar perdón, solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Muy bien. Vamos a orar y ya nos despedimos. Todos cerrando sus ojitos, inclinando sus cabecitas. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por esta historia, Señor. Te pido que puedas ayudar a cada persona que la escuchó. Quédate con nosotros y que podamos seguir adelante, Señor. Ayuda a cada persona y te pedimos también por los enfermos, Señor, que tú puedas ayudar, Señor. Y así también, Señor, por cada iglesia donde se predica tu evangelio. Tu verdad, Señor, y puedas ayudar a cada niño, a cada niña, Señor, para que ellos puedan seguir sirviéndote, Señor, puedan seguir aprendiendo de ti. Gracias por todo. Te lo pido y te las gracias en el dulce nombre de Cristo. Amén. Amén. Adiós. Nos vemos y Dios les bendiga. Adiós.